Continuamos con estos grandes ponentes. Nuestro doctor Antonio Bermejo. Hoy nos corresponde desarrollar la conferencia La identidad cultural latinoamericana, emancipación, liberación y pluriversalidad epistémica. Nos hemos trazado para nuestra actividad un propósito general. Tiene que ver con fundamentar el contenido esencialmente humanista, desalienador y de liberación de las concepciones sobre la identidad cultural latinoamericana desde el reconocimiento de una pluriversalidad cultural y epistémica. Para nuestra actividad nos hemos trazado tres propósitos específicos. El primero, explicar el condicionamiento histórico epistémico de formación de la autenticidad del ser cultural latinoamericano. Argumentar las distintas perspectivas teóricas que han abordado la identidad cultural latinoamericana. Y en tercer lugar, argumentar la significación contemporánea de la identidad cultural latinoamericana en medio de la recolonización imperialista de América Latina. Por ahí vienen los tres objetivos de nuestra actividad. En primer lugar, en cuanto al condicionamiento histórico epistémico del ser cultural latinoamericano, ¿cómo se da ese proceso de construcción? Bueno, primero, un momento significativo de ese proceso de construcción es la conquista y colonización de América Latina. ¿Significa que los pueblos originarios no tengan una identidad como pueblo? Claro que sí, sí la tienen. Pero esa identidad se vio interrumpida, ¿verdad? Con el proceso de conquista y colonización. Entonces, para varios estudiosos del pensamiento filosófico latinoamericano, la primera conciencia de que somos un ser cultural distinto se tiene a partir del choque que significó la conquista, colonización de América Latina. Es decir, la identidad también tiene sentido si usted se compara con el otro, porque la identidad presupone diferencia, ¿verdad? Eso ya Hegel lo está planteando en la filosofía de la Ilustración alemana. Toda identidad se plantea cuando Hegel está hablando de la dialéctica entre el amo y el esclavo, en la fenomenología del espíritu, que es esa obra importantísima de Hegel. Hegel está diciendo que el esclavo se autorreconoce en el amo, con respecto al amo. Se está autorreconociendo. Y entonces, de ahí viene la identidad como esclavo. Bueno, salvando diferencias fundamentales, por supuesto, no podemos entender el proceso de construcción de la identidad latinoamericana a partir de ese choque. De ese choque entre nuestros pueblos originarios, choque, encontronazo, invasión, nunca encuentro. Pero realmente esa toma de conciencia de que somos diferentes es un proceso que comienza con este gran suceso de la modernidad que fue la conquista y colonización de América. Como parte de este proceso se deriva lo que varios autores, Enrique Dussel y toda una tradición de autores, considera la teología crítica del siglo XVI frente a la filosofía política de la colonización. Es decir, frente a los ideólogos del colonialismo español como Juan Ginés Sepúlveda, que era además un abogado importante español, que es como el sostén ideológico de la conquista colonización de América, frente a la filosofía política de la conquista que afirmaba el derecho de conquista del imperio español sobre América, porque además había que evangelizar y había que llevarle la civilización. En el proceso de conquista y colonización, nosotros tenemos culturas aborígenes que tienen un núcleo mítico ontológico definido. Lo que da antropológicamente expresión de que existe una cultura son dos coseletos y el núcleo mítico ontológico. Ellos lo tienen, pero ellos no tienen todavía una conciencia de la diferencia. La conciencia de la diferencia le impregna el proceso de conquista y colonización, porque entre las culturas aborígenes y la cultura católica y la violencia simbólica que nos impuso el catolicismo y el imperio colonial español hay grandes diferencias cosmovisivas. Hay grandes figuras de esta ilustración, y dentro de esta figura estaba, por ejemplo, Benito Díaz de Gamarra en México, está Francisco Javier y Clavijero en México. Ustedes en Venezuela, por ejemplo, tienen a Simón Rodríguez, que es una expresión muy paradigmática de esa ilustración nuestroamericana, por ejemplo,
o tenemos Santa Cruz y Espejo en Ecuador, o por ejemplo tenemos a Félix Varela, José Agustín Caballero, Félix Varela, José de la Luz y Caballero en Cuba. Es decir, la ilustración, por ponerle los ejemplos descollantes, hay una ilustración nuestroamericana que es filosófica incluso, no solamente literaria, es filosófica, que está preparando también el camino para la revolución por la independencia latinoamericana. Entonces, un momento importante debe ser Andrés Bello, por ejemplo, muy conocido aquí en Venezuela. Entonces, todo es el papel de la educación, el papel de la ciencia, el papel de la universidad. Todo eso son elementos que tipifican el discurso de la ilustración latinoamericana. Y desde el punto de vista político de esa ilustración se deriva un pensamiento político de la emancipación nuestroamericana. Un ejemplo paradigmático, como lo vimos los otros días, es el ejemplo de Simón Bolívar. Por ejemplo, es decir, Simón Bolívar, nadie dudaría que tiene una cultura filosófica. Hay cartas de Simón Bolívar donde él relata todos los textos que él ha leído de la filosofía europea de la modernidad y de la ilustración. Bolívar tenía una cultura filosófica europea, pero hizo una traducción a las condiciones de la liberación nuestroamericana en sus documentos políticos. Entonces, todo este pensamiento político de la emancipación en la opción libertaria frente a la dominación colonial, allí hay elementos significativos que afirman el ser cultural latinoamericano. Por tanto, la ilustración es un momento importante de esa afirmación. Estamos hablando en América Latina, por ejemplo, de siglo XVIII y estamos hablando de buena parte del siglo XIX, donde la ilustración invade, entre comillas, las instituciones, la democratización de las instituciones, de alguna manera, la ciencia, el papel de los conocimientos, surgen los papeles periódicos de América Latina, el papel periódico de La Habana, Lima tenía su papel periódico, etcétera. Todo eso son los aires renovadores de la ilustración nuestroamericana. A la expresión política, la concreción política está en la emancipación política frente al dominio colonial. En la misma medida que se está emancipando políticamente América Latina, en esa misma medida se está afirmando el ser cultural latinoamericano. En esa misma medida nos estamos diferenciando, ¿verdad?, del poder colonial. Y nos estamos diferenciando también de algunos fundamentos del eurocentrismo más ideológico que se había implantado como sostén del poder colonial español en América Latina. Hay otros momentos que también son importantes. Tienen que ver con el positivismo, antipositivismo, sobre todo segunda mitad del siglo XIX. En toda América Latina hubo expresiones de positivismo, pero el positivismo fue muy fuerte en México, fue muy fuerte en Cuba, fue muy fuerte en el área del Caribe, en Dominicana, en Puerto Rico, fue muy fuerte en Argentina. La historia de los científicos mexicanos, por ejemplo, en la etapa de Justo Sierra en México, los aportes de Justo Sierra a la educación, desde la ciencia, desde la técnica, desde el papel del dato, desde el papel de lo cuantitativo, pero ciertamente la metodología positivista, que ustedes saben que tiene un momento clásico en Europa, con Comte, con Spencer, con Stuart Mill. Esos son los clásicos del positivismo europeo. Pero el positivismo, tal como la ilustración, también irradió a todas las latitudes. Entonces, algunos autores llaman, por ejemplo, como un positivismo latinoamericano. Igual que podemos hablar de una ilustración latinoamericana o nuestroamericana, hay que hablar de un positivismo, o algunos le llaman positivismo metamorfoseado latinoamericano. Y ahí está, por ejemplo, todo lo que hicieron en función de la ciencia, todo lo que hicieron en función de llevar los conocimientos a los primeros auges industriales. Y eso lo vamos a ver, repito, con los científicos mexicanos, pero eso lo vamos a ver en Cuba, por ejemplo, también con Fernando Ortiz, con Ramiro Guerra, con Manuel Sanguilí, por ejemplo, con Enrique José Varona.
lo vamos a ver con José Ingeniero, con Carlos Antonio Bunge en Argentina. Todos son expresión del positivismo. Y también hay una traducción de ese positivismo europeo a las condiciones latinoamericanas. Y en ese sentido, el positivismo también se convierte en una expresión de afirmación de ese ser cultural. Y frente al positivismo hubo también un antipositivismo, porque en algún momento el positivismo como hiperbolizó en América Latina los proyectos modernizadores. Entonces lo que dice este estudioso del pensamiento latinoamericano, Eduardo Debé, que habla que en América Latina se da alternancia entre los proyectos modernizadores y los proyectos identitarios. Y entonces, frente a los proyectos modernizadores del positivismo, están los llamados proyectos identitarios del llamado irracionalismo latinoamericano o antipositivismo latinoamericano. A estos pueblos que para ellos habían sido descubiertos, pero que ya tenían 20.000 años de historia en esta zona. Pues frente a esa filosofía política de la colonización que expresa muy bien Juan Ginés Sepúlveda, estaba una teología crítica de teólogos que vinieron enrolados en la conquista-colonización, que empezaron no solamente a denunciar los maltratos, sino también que expresaron los rasgos humanistas de los indios. Expresaron que los indios tenían capacidades de todo tipo. Además que empezaron a tipificar los elementos culturales de aquellos pueblos. Teólogos que vinieron enrolados en la conquista, que empezaron a defender, a denunciar los abusos, pero también a afirmar los valores de aquellos pueblos aborígenes. Hay que hablar de conquista y colonización, hay que hablar de esa teología crítica del siglo XVI frente a la filosofía política de la colonización, porque en todo ello se está fundando el proceso en relación con la alteridad, es decir, la toma de conciencia en la diferencia, la toma de conciencia de las culturas aborígenes en la diferencia con el colonizador, con el conquistador. Por tanto, eso es un momento importante del proceso primigenio de construcción, llamémosle así, del ser cultural latinoamericano. Ahora hay momentos que son cruciales para entender esa toma de conciencia madura del ser cultural latinoamericano. Y para nosotros eso tiene que ver con la ilustración nuestroamericana. La ilustración no solamente es un proceso europeo, aunque el movimiento cultural de la ilustración es un gran movimiento cultural europeo, fruto de la modernidad, y donde ahí encontramos, ¿verdad?, a los ilustradores franceses, ingleses, alemanes, bueno, sería largo hasta mencionarlo. La ilustración no se quedó en Europa, pero además la ilustración llegó a todas partes, pero cada parte le puso su propia interpretación, ajustada a las condiciones histórico concretas. Entonces, es por ello que nosotros podemos hablar de una ilustración nuestroamericana, que no es exactamente la ilustración europea. Hay una asunción crítica electiva de lo mejor de esa ilustración europea, adaptada a nuestras condiciones histórico concretas, que tenían que ver con la liberación, la independencia y la afirmación de un ser cultural frente al poder colonial español. Quedar reducido solo en los proyectos modernizadores y obviar las cuestiones de la espiritualidad de los latinoamericanos. Entonces, una y otra también contribuyeron a la afirmación de ese ser cultural latinoamericano. Y finalmente, y lo que estoy es prácticamente sintetizando, el marxismo. Sí, porque el marxismo tiene una historia en América Latina. El marxismo no solamente fue el marxismo soviético en América Latina, no solamente fue el marxismo dogmático en América Latina, sino hay también una tradición marxista latinoamericana y sobre todo
esa tradición marxista originaria, fundadora de la década del 20 del siglo pasado, que es un marxismo traducido a propósito de América Latina, de un marxismo afincado en el ser cultural latinoamericano que quiere interpretar el marxismo a propósito de América Latina. Ese marxismo es un marxismo que está afincando también la realidad latinoamericana, está afincando un marxismo a propósito de la transformación de la realidad latinoamericana de primeras décadas del siglo pasado. Entonces, en ese sentido, el marxismo también como corriente forma parte de los procesos de afirmación del ser cultural latinoamericano. Estos son algunos de los referentes histórico-epistémicos. Lógicamente, un curso, por ejemplo, de pensamiento filosófico latinoamericano puede dar mucha luz. A mí no me da tiempo. Yo solamente estoy explicando sintéticamente estos referentes, pero por eso he dejado una literatura para que ustedes la puedan consultar. Enrique Dussel y la transmodernidad. Solamente los voy a invitar para que ustedes vean por qué el término de la identidad cultural se construye siempre en ese contrapunteo con el otro colonialista, con el otro imperialista. Miren, ahí lo puse, no me voy a detener en ello. Puse ahí algunos autores que Dussel critica, que son eurocentristas, que excluyen totalmente a América Latina de la cultura universal. Entienden que América Latina no forma parte de la cultura universal. Y los cuatro que están ahí son filósofos y sociólogos e historiadores de punta del pensamiento filosófico y sociológico occidental de finales del 19, primeras décadas del 20. Todos estos filósofos, historiadores y sociólogos ejercieron una tremenda influencia en la conciencia filosófica, sobre todo en las primeras décadas del pasado siglo. Los cuatro no entienden que América Latina sea parte de la cultura universal. Creen que América Latina, en la mayoría de los casos, no tiene historia. Incluso ustedes saben que Hegel, este filósofo clásico alemán, consideraba que América Latina no tenía historia, que el futuro de América Latina tenía que ser si se engranaba a la cultura europea. Igual hablaba de los africanos. Guillermo Federico Hegel decía que ni América Latina ni los africanos tenían historia. Decía que el mundo oriental ya había caducado y que el mundo nuevo, y en última instancia el que iba a perdurar era el mundo europeo. Esa es la visión de Hegel. Fíjense ustedes, uno de los más significativos filósofos de la Ilustración europea. Ningún curso de historia de la filosofía que ustedes en el mundo puede obviar a Hegel. Bueno, él entiende que América no tiene historia. Entonces, fíjense si es importante una teoría de la identidad cultural y demostrar que nosotros tenemos pensamiento filosófico, económico, político, pedagógico, etc. Dussel entiende por transmodernidad un proyecto para culminar a través de un largo proceso inacabado e incompleto, que él llama el proyecto de la descolonización. Y por eso Dussel está recogiendo esa visión en torno a las epistemologías alternativas y está hablando de la filosofía de la liberación, que debe derivarse de los pensadores críticos de cada cultura en diálogo con otras culturas, la liberación de la mujer, la democracia, los derechos civiles, las formas de organización económicas alternas al sistema dominante. Dussel argumenta en su proyecto de la transmodernidad precisamente una multiplicidad de propuestas críticas descolonizadoras contra la modernidad eurocentrada y más allá de ella desde las localizaciones culturales y epistémicas diversas de los pueblos colonizados del mundo. Esa es la visión que tiene Dussel frente a los posmodernos. Claro, la posmodernidad tiene muchas vertientes. No toda la posmodernidad es al estilo de Lyotard,
o al estilo de Batman. Hay también una posmodernidad crítica. Pero hasta el propio Habermas, que tiene una tremenda influencia incluso en América Latina, este filósofo de la Escuela de Frankfurt, él considera que lo que hay es que completar la modernidad europea, que América Latina lo que tendría es que completar la modernidad europea. Sin embargo, porque está hablando de una modernidad tardía en América Latina, frente a esa visión de que lo que hay es que completar la modernidad, que nada de Habermas opone Dussel la visión de la transmodernidad. No es un problema de completar, es un proyecto que va más allá de la modernidad, más allá de la modernidad, y que presupone una nueva filosofía, presupone una nueva interculturalidad. Grosfoguel y la crítica al eurocentrismo. Este es un filósofo puertorriqueño que es también de la teoría decolonial. Ramón Grosfoguel, este hombre es de la teoría decolonial y está haciendo un análisis del eurocentrismo, y fíjense cómo él está conceptualizando el eurocentrismo y nos está hablando que el eurocentrismo es precisamente un universalismo descarnado que disuelve todo lo particular en lo universal. Ese es el eurocentrismo. Pero es que el eurocentrismo no terminó con la colonización. Ese es el problema. El eurocentrismo siguió, por eso la teoría decolonial, ¿verdad?, que tiene una historia que no me da tiempo de explicar aquí, que tiene mucha fuerza en universidades norteamericanas y también universidades del Caribe, que lo que está haciendo la teoría decolonial, desconstruir el eurocentrismo y el espíritu colonial que tenemos en la llamada modernidad latinoamericana. Porque usted se puede liberar política y económicamente, pero no se ha liberado culturalmente. Y usted puede estar bajo la égida de la dominación epistémica de la cultura dominante. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que hace el eurocentrismo y la norteamericanización? Sus herramientas epistémicas nos penetran. Y muchas veces hacemos asunciones acríticas de esa tradición. No hacemos una asunción crítico-electiva de esa tradición. Por eso el eurocentrismo no es una cuestión de la conquista y la colonización. Es que el espíritu colonial y el eurocentrismo siguió viviendo y sigue viviendo hoy incluso en universidades latinoamericanas. Y los enfoques que se dan son enfoques eurocentristas. Se da una historia de la filosofía eurocentrista. Entonces nos queremos descolonizar, pero muchas veces en nuestros programas de las ciencias sociales y de las humanidades tenemos enfoques eurocentristas. Estamos viendo nuestra realidad desde la asunción acrítica de terminología foránea, incluso aunque sean terminologías críticas para Europa, pero no lo son efectivas epistémicamente para nosotros. Entonces, ¿por qué no damos historia de la filosofía de América Latina? Yo conozco universidades que la dan. Historia de la filosofía. No damos historia de la filosofía y le decimos a los estudiantes que es historia de la filosofía, pero lo que estamos dando es historia de la filosofía europea, que es una entre tantas filosofías. Eso es identidad cultural, porque si usted sigue asumiendo acríticamente los patrones epistémicos de la cultura europea, ¿de qué descolonización usted puede hablar? ¿Y de qué concreción efectiva epistémica podemos hablar de una identidad cultural crítica? Dígame usted. Entonces la descolonización, y por eso estos autores nos están hablando con mucho fundamento de por qué tenemos que descolonizarnos del espíritu colonial. Pero todavía tenemos un patrón colonial, hasta cómo se estructuran en determinadas universidades hasta los conocimientos. No nos hemos emancipado de esa matriz colonial. ¿Qué es lo que hace la teoría decolonial de estos autores? Desconstruir esa matriz colonial eurocentrista. Se trata de eso, de proponer nuestros propios proyectos, nuestro propio pensamiento crítico. Entonces, Grosfoguel es un crítico de ese eurocentrismo que todavía está impregnado.
como parte de la globalización neoliberal. Todavía en ocasiones, reitero, pensamos como los europeos y creemos que estamos pensando como los latinoamericanos. La impronta que eso ha tenido en las funciones de los estados nacionales, pero también desarrolla cómo esa política de los bloques de poder transnacional reproduce la colonialidad del poder. Y esa colonialidad del poder se afinca en un patrón de raza. De raza. Todavía los centros que dominan la globalización neoliberal nos consideran pueblos de color, nos consideran mestizos, nos consideran latinos, nos consideran árabes, nos consideran minorías étnicas. Eso obedece a un patrón de raza. Aquella controversia del siglo XVI entre Bartolomé de la Casa y Ginés Sepúlveda hoy tiene nuevos ribetes, pero es la misma esencia. ¿Ustedes creen que el trumpismo norteamericano nos considera a nosotros como iguales? ¿Consideran a los iraníes igual? ¿Consideran a los venezolanos igual? ¿A los latinoamericanos igual? ¿A los pueblos de color? No, si tienen un tercer mundo dentro de su propia nación, que son las llamadas, entre comillas, minorías étnicas. Entonces, no me voy a referir a Aníbal Quijano, pero es muy importante esa visión que él tiene de la colonialidad del poder en tiempos de globalización neoliberal. Y finalmente, referirme a la contribución de Walter Mignol, es también de la teoría decolonial, y su instrumento epistémico desde la pluriversalidad es muy importante para entender la significación contemporánea de la identidad cultural. Otro momento de nuestra actividad tiene que ver con las posiciones teóricas sobre la identidad, porque hay conceptos de identidad. La identidad no solamente es una descripción de los procesos, hay también teorías sobre la identidad. No es solamente descripción. Y les decía a ustedes que incluso, por ejemplo, corrientes importantísimas del pensamiento filosófico latinoamericano, como la filosofía latinoamericana de la liberación, por ejemplo, tienen entre sus categorías fundamentales la categoría de identidad cultural. Incluso hay autores que consideran que fue acuñada precisamente por el pensamiento filosófico latinoamericano. Algunas de esas posiciones, bueno, están las llamadas posiciones esencialistas y analíticas en torno a la identidad. ¿Cuáles son las posiciones esencialistas? Aquellas que reducen la identidad a los rasgos que tipifican ese ser cultural. Es decir, una misma lengua, mismas tradiciones, una misma psicología, un mismo origen, etcétera, etcétera. Van a los rasgos esenciales que tipifican la identidad cultural latinoamericana. A ellos se les llama esencialistas a la hora de desarrollar el concepto de identidad cultural. Lo desarrollan a partir de los rasgos que tipifican la identidad cultural. Pero están las analíticas, las que ven la identidad solamente desde un proceso descriptivo y siempre muy en desarrollo, al punto que está tan pendiente a los desarrollos contemporáneos que terminan entonces por olvidar los rasgos esenciales. Entonces, ¿de qué se trata? De tener en cuenta una articulación. Es decir, hay que saber ver la identidad desde los rasgos que la tipifican y hay que saber ver la identidad también desde los nuevos desarrollos. Porque la identidad cultural no es una categoría cerrada, no es una categoría ya construida por siempre y para siempre. Es una categoría, es una noción, como se le quiera llamar, en pleno desarrollo, en enriquecimiento, porque los procesos culturales contemporáneos no todos son aculturadores, también pueden afirmar, pueden enriquecer los procesos de autoidentificación de los pueblos, de las etnias, etc. Entonces,
Esa es una primera posición. Están las posiciones que entienden la identidad desde el sincretismo, el mestizaje, la herencia colonial como factores que le explican. Bueno, allá hay elementos que no habría que explicar. Si usted tiene un acercamiento a la antropología latinoamericana, un acercamiento a la historia de los procesos culturales latinoamericanos, pues es fácil advertir que hay sincretismo, hay procesos de mestizaje y que la herencia colonial está de alguna manera interactuando sostenidamente en ese proceso de construcción de la identidad cultural latinoamericana. Otra vertiente en torno a la identidad cultural tiene que ver con la identidad cultural y sus afluentes. Eso lo desarrolla un importante filósofo nicaragüense que además perteneció a la llamada filosofía de la liberación latinoamericana de finales de los años 60 y de los años 70, Alejandro Serrano Caldera. Él tiene un libro sobre la identidad que además ha sido muy consumido en América Latina, muy importante en América Latina, donde él aborda los afluentes de la identidad. Lo mismo que desarrollamos con la soberanía, en tanto la soberanía es un concepto complejo. Bueno, lo mismo, identidad cultural es un concepto complejo, porque además tiene, llamémosle, distintas dimensiones, lo que Alejandro Serrano Caldera llama distintos afluentes, porque hay que hablar de identidad política, identidad económica, ¿verdad? Identidad tecnológica, identidad medioambiental, pero identidad pedagógica, por ejemplo, identidad psicológica, identidad sociológica. Claro, siempre que se vea interconectados esos afluentes. Se trata de verlos interconectados. Se habla también en las posiciones teóricas sobre el concepto de hibridación, que tiene también muchas acepciones y además muy tratado por la antropología, muy tratado por la psicología, muy tratado por la sociología, pero sobre todo cuando se habla de los procesos de identidad en tiempos de globalización, Néstor García Canclini, que es un importantísimo antropólogo argentino, nos está hablando de las culturas híbridas como procesos socioculturales donde estructuras o prácticas que existían en forma separada se combinan para generar formas nuevas. Es la intención de Canclini de cuestionar las controversias entre lo tradicional y lo moderno, lo local y lo global. Bueno, ahí hay una sección del término hibridación, que es importante. Tiene también que ver con el sincretismo, tiene que ver también con el mestizaje. Claro, en el caso de Canclini, en tiempos de globalización, lo está más bien restringiendo a procesos que tienen que ver, por ejemplo, con la latinización de los norteamericanos o la americanización de los latinoamericanos. Es decir, utiliza su concepto de cultura híbrida para entender esos procesos, por ejemplo, en Estados Unidos, de latinización de los norteamericanos y por otra parte de norteamericanización de los latinoamericanos. Esto es un tema que daría una conferencia solo sobre este tema porque hay una línea de estudios importantes sobre la identidad cultural en Estados Unidos, donde los pensadores son decoloniales como Walter Mignolo, por ejemplo, que es un extraordinario semiólogo, filósofo, antropólogo de origen italiano, argentino, pero radicado hace como 30, 40 años en Estados Unidos y que aborda desde hace muchos años términos tan importantes como desobediencia epistémica o pensamiento fronterizo, entre otros. Hay otro momento que tiene que ver con el proyecto de Nuestra América de José Martí. Lo mismo que hablamos de la Carta de Jamaica, en Bolívar, del Congreso. Bueno, Nuestra América es un ensayo fundador del ejercicio de la política desde nuestras tierras. Es un ensayo fundador en torno a cómo se debe ejercer la política desde nuestras tierras, cómo se debe ejercer una política afincado
en las raíces culturales latinoamericanas, el tema de la unidad, el tema de la integración, el tema de las tensiones entre cultura latinoamericana y cultura europea. José Martí está dándole en el ensayo Nuestra América, escrito en 1891 por José Martí, le está dando una gran importancia a nuestra América como ente histórico cultural que nos hace diferentes y que a la vez debemos aprender lo mejor de la cultura universal, pero traduciéndola siempre a nuestra cultura, a nuestro ser cultural, que arranca, como el propio José Martí reconoce, en nuestras culturas aborígenes y en el sistema de valores que sostiene las culturas aborígenes nuestroamericanas. Bueno, Boaventura de Sousa Santos está hablando de una construcción de categorías desde la multiculturalidad frente al imperialismo cultural de Occidente. Lo está desarrollando en 2 tomos. Incluso en el segundo tomo, no me da tiempo, está desarrollando casi 100 páginas al papel de la universidad. Y está hablando de la crisis de legitimidad, de la crisis institucional y de la crisis de hegemonía de la universidad contemporánea. Y está hablando de un nuevo tipo de universidad. Y en ese nuevo tipo de universidad, Boaventura se está afincando en las concepciones de José Martí en nuestra América. Entonces, fíjense ustedes que un texto de finales del 19 se nos convierte en un texto programático de ese ser cultural nuestro americano de cara a los procesos de la globalización cultural neoliberal. Entonces, por eso, para varios autores también el proyecto de Nuestra América de José Martí, que es la identidad basada en lo autóctono, es la dialéctica entre lo universal y lo propio, es el afluente político de la identidad. Ustedes verán las páginas que le dedica Martí en Nuestra América, cómo los políticos nuestros no pueden ser políticos exóticos, no pueden ser políticos que piensen a lo europeo, tienen que ser políticos que se afinquen en un ejercicio autóctono de la política desde nuestras tierras. Por otra parte, está también otra de las posturas que tienen que ver con la cultura como transformación y liberación. Esa es otra vertiente importantísima para entender los estudios sobre la identidad cultural latinoamericana. Es decir, la cultura es también un instrumento para la transformación. Por tanto, esta vertiente enfatiza en la posición en torno a que la identidad no es solo el pasado, no solamente son las tradiciones, no solamente son los rasgos culturales primigenios que tipifican a los pueblos, es también un proceso de liberación, Y ahí está Pablo Freire, seguro que lo han visto, toda la visión con la educación popular, toda la visión en torno a la cultura horizontal, la crítica a la cultura bancaria, bueno, todo lo que se da en llamar la pedagogía del oprimido de Pablo Freire. Pero también habría que hablar de la teología de la liberación y de ese pensamiento de liberación de la teología, a pesar de no renunciar a los enfoques teológicos, pero de una teología que tiene un alcance praxeológico en la transformación social. Y ahí está Gustavo Gutiérrez, ahí está Hugo Achmann, ahí está Leonardo Boff, por ejemplo, que son los grandes exponentes de la teología de la liberación latinoamericana. Habría que hablar también de la teología, de la filosofía de la liberación, esa corriente que surgió paralela en América Latina en los años 60, paralela a la teología que surgió en los años 60, y ahí entonces hay que hablar de Augusto Salazar Bondi, hay que hablar de Francisco Miró Quesada, hay que hablar de Leopoldo Sea, de Enrique Dussel, de Horacio Ceruti, de Osvaldo Ardiles, entre otros tantos que conformaron ese movimiento frente al eurocentrismo europeo filosófico y se dieron cuenta que era necesaria una filosofía de la liberación desde América Latina, que pensara la liberación y que además demostrara que hay un pensamiento latinoamericano. Yo creo que esta vertiente de la identidad
entendida como transformación y liberación, es de suma importancia. Finalmente, sobre algunas posturas contemporáneas, sobre la descolonización cultural y epistémica de los pueblos del sur. Sería bueno ubicarlos a ustedes, y voy a ser muy sintético, en algunas posturas contemporáneas que abordan el tema de la identidad, lo que se da en llamar la identidad cultural desde los pueblos del sur. Y sería bueno detenernos en el caso de Boaventura y las epistemologías del sur. Recuerden que le dejo los dos textos de él sobre este tema. Primero, la crítica que hace Boaventura a las tendencias hegemónicas en torno a la identidad, porque hay también tendencias que a la larga desembocan en diluir las culturas y los particularismos culturales. La primera consiste en lo que él da a llamar una versión ultraliberal del relativismo cultural. Es la idea de que todas las culturas y todas las versiones de la misma tienen una singularidad original que no permite ni comparaciones ni diálogo profundo entre ellas. Cada cultura está solamente hacia adentro, no tiene interconexión, no hay diálogo y, por supuesto, pueden permanecer en coexistencia pacífica sin que una tenga dominio sobre la otra. Es decir, de lo que se trata es que cada cultura esté hacia adentro, fuera de todo diálogo, fuera de toda interconexión. Hay una segunda forma de ver esta tendencia hegemónica, según Boaventura, que tiene que ver con la atenuación de los conflictos culturales. Una tendencia que dice que los conflictos culturales se pueden atenuar y establece la idea de los contactos entre culturas que, según esta posición, son cada vez más intensos, conducen a que se pierda gradualmente su integridad y su singularidad, y en lugar de culturas singulares están por surgir culturas híbridas, producto de fertilizaciones y contaminaciones cruzadas entre las culturas. Desde esta posición, nos dice Boaventura, el fenómeno de hibridación torna difícil hablar de culturas dominantes y culturas dominadas, ya que todas están sujetas al mismo proceso de dilución de la especificidad. Yo me pregunto, ¿esto es posible en el mundo de hoy? ¿Se puede hacer un análisis al margen de que existen culturas dominadas y culturas subalternas? Nos parece que no. Es decir, en el mundo contemporáneo, cualquier idea, desde el mundo actual, cualquier idea que vaya a atenuar los conflictos culturales desde esta visión es una quimera. Es una quimera. Y una tercera versión que tiene que ver con una teoría de hibridación que parte de la idea que todas las culturas son específicas, son parciales y que de esas culturas específicas y parciales emergerá una cultura global, una cultura sin raíces ni lealtades locales, que es compartida por gente en todas partes del mundo, una cultura cosmopolita. Yo creo que lo que hace las tendencias hoy del capitalismo cultural neoliberal es precisamente lo contrario. Es homogeneizar y aculturar y enajenar a las culturas autóctonas, a la diversidad cultural. Ese es el propósito. Bueno, no sabemos en qué etapa de la historia pudiera Carlos Marx habló en su momento el advenimiento de una cultura humana, pero para que lleguemos a ese estadio falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. Y es una quimera que se habla de una cultura cosmopolita en medio de una globalización neoliberal dirigida por los centros de poder. Boaventura nos está proponiendo que el conflicto sea entre imperialismo cultural y multiculturalismo. Yo creo que ahí está la cuestión. Esas son las dos grandes tendencias. ¿Qué es lo que está haciendo él en las epistemologías del sur? Desarrollar epistémicamente una nomenclatura desde la pluriversalidad epistémica que justifica esa multiculturalidad y está demostrando la importancia de una multiculturalidad, lo que algunos otros llaman interculturalidad.
lo que Catherine Ward llama interculturalidad crítica desde abajo, diálogo entre las culturas, intercambio entre las culturas, siempre teniendo en cuenta que una cultura, por muy fuerte que sea, siempre es incompleta, siempre es incompleta. La cultura europea quiso dar receta de democracia y derechos humanos. Y fíjense ustedes que tratan de medir al mundo por los cánones que ellos tienen de democracia y derechos humanos, que vienen de los cánones de la Ilustración europea. Se puede ir a la epistemología de Enrique Dussel, a la de Aníbal Quijano, a la de Catherine Ward. Hay una epistemología. ¿Por qué no damos epistemología latinoamericana? Si queremos realmente ser consecuentes con una visión crítica de la identidad cultural. Bueno, otro de los referentes es Raúl Forné-Betancourt y la interculturalidad. Raúl Forné-Betancourt es un filósofo cubano, pero que lleva muchos años, más de 40 en Alemania, y desarrolla este proyecto de la interculturalidad en tanto diálogo, en tanto intercambio entre culturas diferentes. La convivencia y el intercambio es uno de los proyectos más interesantes desde la filosofía de la liberación, para entender también la identidad cultural en tanto interculturalidad crítica. Enrique Dussel y la transmodernidad, solamente los voy a invitar para que ustedes vean por qué el término de la identidad cultural se construye siempre en ese contrapunteo con el otro colonialista, con el otro imperialista. Miren, ahí lo puse, no me voy a detener en ello. Puse ahí algunos autores que Dussel critica, que son eurocentristas, que excluyen totalmente a América Latina de la cultura universal. Entienden que América Latina no forma parte de la cultura universal. Y los cuatro que están ahí son filósofos y sociólogos e historiadores de punta del pensamiento filosófico y sociológico occidental de finales del 19, primeras décadas del 20. Ahí están. Ahí lo podrán ustedes ver. Toynbee, Spengler, filósofo historiador alemán, nacido en 1880, muere en 1936. Toynbee, historiador y filósofo británico, muere en 1975. Alfred Weber, economista y sociólogo alemán, muere en 1958. Y Hasper, filósofo y psiquiatra germano suizo, que muere en 1969. Todos estos filósofos, historiadores y sociólogos ejercieron una tremenda influencia en la conciencia filosófica, sobre todo en las primeras décadas del pasado siglo. Los cuatro no entienden que América Latina sea parte de la cultura universal. Creen que América Latina, en la mayoría de los casos, no tiene historia. Incluso ustedes saben que Hegel, este filósofo clásico alemán, consideraba que América Latina no tenía historia, que el futuro de América Latina tenía que ser si se engranaba a la cultura europea. Igual hablaba de los africanos. Guillermo Federico Hegel decía que ni América Latina ni los africanos tenían historia. Decía que el mundo oriental ya había caducado y que el mundo nuevo, y en última instancia el que iba a perdurar era el mundo europeo. Esa es la visión de Hegel. Fíjense ustedes, uno de los más significativos filósofos de la Ilustración europea. Ningún curso de historia de la filosofía que ustedes en el mundo puede obviar a Hegel. Bueno, él entiende que América no tiene historia. Entonces, fíjense si es importante una teoría de la identidad cultural y demostrar que nosotros tenemos pensamiento filosófico, económico, político, pedagógico, etc. Dussel entiende por transmodernidad un proyecto para culminar a través de un largo proceso inacabado e incompleto, que él llama el proyecto de la descolonización. Y por eso Dussel
está recogiendo esa visión en torno a las epistemologías alternativas y está hablando de la filosofía de la liberación que debe derivarse de los pensadores críticos de cada cultura en diálogo con otras culturas, la liberación de la mujer, la democracia, los derechos civiles, las formas de organización económicas alternas al sistema dominante. Dussel argumenta en su proyecto de la transmodernidad precisamente una multiplicidad de propuestas críticas descolonizadoras contra la modernidad eurocentrada y más allá de ella desde las localizaciones culturales y epistémicas diversas de los pueblos colonizados del mundo. Esa es la visión que tiene Dussel frente a los posmodernos. Claro, la posmodernidad tiene muchas vertientes. No toda la posmodernidad es al estilo de Lyotard o al estilo de Batin. Hay también una posmodernidad crítica. Pero hasta el propio Habermas, que tiene una tremenda influencia incluso en América Latina, este filósofo de la Escuela de Frankfurt, él considera que lo que hay es que completar la modernidad europea, que América Latina lo que tendría es que completar la modernidad europea. Sin embargo, porque está hablando de una modernidad tardía en América Latina, frente a esa visión de que lo que hay es que completar la modernidad, que es la de Habermas, opone Dussel la visión de la transmodernidad. No es un problema de completar, es un proyecto que va más allá de la modernidad, y que presupone una nueva filosofía, presupone una nueva interculturalidad. Grönfogel y la crítica al eurocentrismo. Este es un filósofo puertorriqueño que es también de la teoría decolonial. En el último premio, él ha estado por aquí, le voy a hacer un paréntesis. Ramón Grönfogel, él cogió mención en el premio Libertador. Pablo Guadarrama, y aprovecho para decirlo, hoy incluso lo van a entrevistar en el programa de Jorge Gentoso, Notable. Pablo Guadarrama, profesor de nuestra universidad y que dirigió nuestro grupo de pensamiento latinoamericano al que yo pertenecía hace 20 años, durante 20 años. Pablo Guadarrama, si ustedes estuvieron atentos a la prensa, fue el que cogió el premio Libertador este año. Pablo Guadarrama, que se lo dio Ernesto Villegas, ministro de Cultura. Yo incluso en estos días me comunicaba con él ayer me decía que lo van a entrevistar hoy en el programa de Jorge Gentoso de Telesur, Notable. Él va a hablar de un libro que yo se lo puse ahí en la carpeta, 2 tomos, de Pablo Guadarrama sobre la democracia y los derechos humanos en América Latina. El que quiera ver también cómo se construye teorías sobre derechos humanos y democracia, léase los 2 libros de Guadarrama que le dejé en la carpeta. Y Ramón Grönfogel, incluso Maduro, el libro de Guadarrama, Marxismo y Antimarxismo en América Latina, Maduro lo reprodujo y le dijo a todos los chavistas que debían leerlo, porque Maduro no pudo estar en el acto. A él le entregaron el reconocimiento Villegas, pero estaba ahí Grönfogel, porque Grönfogel cogió mención. No le dieron a Tilio Borón, cogió mención. Entonces, este hombre es de la teoría decolonial y está haciendo un análisis del eurocentrismo y fíjense cómo él está conceptualizando el eurocentrismo y nos está hablando que el eurocentrismo es precisamente un universalismo descarnado que disuelve todo lo particular en lo universal. Ese es el eurocentrismo. Pero es que el eurocentrismo no terminó con la colonización. Ese es el problema. El eurocentrismo siguió, por eso la teoría decolonial, ¿verdad? Que tiene una historia que no me da tiempo de explicar aquí, que tiene mucha fuerza en universidades norteamericanas y también universidades del Caribe, que lo que está haciendo las teorías decoloniales, desconstruir el eurocentrismo y el espíritu colonial que tenemos en la llamada modernidad latinoamericana.
Porque usted se puede liberar política y económicamente, pero no se ha liberado culturalmente. Y usted puede estar bajo la égida de la dominación epistémica de la cultura dominante. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que hace el eurocentrismo y la norteamericanización? Sus herramientas epistémicas nos penetran. Y muchas veces hacemos asunciones acríticas de esa tradición. No hacemos una asunción crítico-electiva de esa tradición. Por eso el eurocentrismo no es una cuestión de la conquista y la colonización. Es que el espíritu colonial y el eurocentrismo siguió viviendo y sigue viviendo hoy incluso en universidades latinoamericanas. Y los enfoques que se dan son enfoques eurocentristas. Se da una historia de la filosofía eurocentrista. Entonces nos queremos descolonizar, pero muchas veces en nuestros programas de las ciencias sociales y de las humanidades tenemos enfoques eurocentristas. Estamos viendo nuestra realidad desde la asunción acrítica de terminología foránea, incluso aunque sean terminologías críticas para Europa, pero no lo son efectivas epistémicamente para nosotros. Entonces, ¿y por qué no damos una historia de la filosofía de América Latina? Yo conozco universidades que la dan. Historia de la filosofía. No, damos historia de la filosofía y le decimos a los estudiantes que es historia de la filosofía, pero lo que estamos dando es historia de la filosofía europea, que es una entre tantas filosofías. Entonces, eso es identidad cultural, porque si usted sigue asumiendo acríticamente los patrones epistémicos de la cultura europea, ¿de qué descolonización usted puede hablar? ¿Y de qué concreción efectiva epistémica podemos hablar de una identidad cultural crítica? Dígame usted. Entonces la descolonización, y por eso estos autores nos están hablando con mucho fundamento de por qué tenemos que descolonizarnos del espíritu colonial. Pero todavía tenemos un patrón colonial, hasta cómo se estructuran en determinadas universidades hasta los conocimientos. No nos hemos emancipado de esa matriz colonial. ¿Qué es lo que hace la teoría decolonial de estos autores? Desconstruir esa matriz colonial eurocentrista. Se trata de eso, de proponer nuestros propios proyectos, nuestro propio pensamiento crítico. Entonces, Grofogel es un crítico de ese eurocentrismo que todavía está impregnado como parte de la globalización neoliberal. Todavía en ocasiones, reitero, pensamos como los europeos y creemos que estamos pensando como los latinoamericanos. Ramón Grofogel, él fue, ya le digo, mención en el Premio Libertador, y además tiene una obra importante desde las teorías decoloniales. Aníbal Quijano, este es un sociólogo, filósofo peruano, tiene toda una visión sobre la colonialidad del poder en tiempos de globalización neoliberal, los nuevos patrones del poder mundial, los bloques del poder mundial, cómo se ha ido erosionando el papel de los estados nacionales. Yo hablé los otros días de eso, no voy a hablar del tema, pero Aníbal Quijano desarrolla muy bien el tema de la transnacionalización del capital, la impronta que eso ha tenido en las funciones de los estados nacionales, pero también desarrolla cómo esa política de los bloques de poder transnacional reproduce la colonialidad del poder, y esa colonialidad del poder se afinca en un patrón de raza. Todavía los centros que dominan la globalización neoliberal nos consideran pueblos de color, nos consideran mestizos, nos consideran latinos, nos consideran árabes, nos consideran minorías étnicas. Eso obedece
a un patrón de raza. Por tanto, aquella controversia entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés Sepúlveda no ha terminado. Aquella controversia del siglo XVI entre Bartolomé de las Casas y Ginés Sepúlveda hoy tiene nuevos ribetes, pero es la misma esencia. ¿Ustedes creen que el trumpismo norteamericano nos considera a nosotros como iguales? ¿Consideran a los iraníes igual? ¿Consideran a los venezolanos igual? ¿A los latinoamericanos igual? ¿A los pueblos de color? No, si tienen un tercer mundo dentro de su propia nación, que son las llamadas, entre comillas, minorías étnicas. Entonces, no me voy a referir a Aníbal Quijano, pero es muy importante esa visión que él tiene de la colonialidad del poder en tiempos de globalización neoliberal. Y finalmente, referirme a la contribución de Walter Mignolo, es también de la teoría decolonial, y su instrumento epistémico desde la pluriversalidad es muy importante para entender la significación contemporánea de la identidad cultural. Él nos está hablando de un pensamiento fronterizo. ¿Qué es lo que es el pensamiento fronterizo para Walter Mignolo? El llamado pensamiento subalterno. El pensamiento de lo local, el pensamiento de lo regional, el llamado micropensamiento. Entonces, ¿qué está reivindicando Walter Mignolo? Ese pensamiento fronterizo, ese pensamiento que ha sido subordinado, ese pensamiento que es subalterno con respecto al pensamiento único dominante. Entonces él dice, hay que ir a calibrar la significación epistémica que tiene el pensamiento fronterizo. ¿Cuánto no se ha hecho, por ejemplo, en América Latina en términos de historias locales, de historia regional, de tradiciones locales? Y yo le digo a usted, ese pensamiento no tiene valor epistémico. El pensamiento que se hace a nivel de una comunidad originaria, a nivel de un grupo social, a nivel de un barrio, a nivel de una comuna, a nivel de una historia local, no tiene importancia. Bueno, tiene importancia para los globalizadores, pero sí tiene importancia para los descolonizadores, como Walter Mignolo. Igual que lo que él habla de epistemología de la desobediencia epistémica. ¿Por qué vamos a estar aferrados a los instrumentos occidentales? Porque vamos a desprendernos, vamos a desconectarnos de esas epistemologías dominantes, de esa dominación epistémica, y construyamos, como lo hace la teoría decolonial, nuestras propias herramientas epistémicas desde una pluriversalidad epistémica. Por ahí van las cuestiones, colegas, que yo brevemente quería explicar. Repito, tienen ahí una carpeta, pueden encauzar su estudio independiente, se quedan con el PowerPoint,